Muy buenas, nuestro grupo le correspondió riesgos biológicos, está conformado por Álvaro Andrés, Laura Alejandra Bernal, Jessica Pineda, Marcela Marzal, de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuarto semestre, grupo 2 de Armenia. Hola, quien les va a hablar en este momento es Laura Alejandra Bernal. Yo les voy a hablar sobre los riesgos biológicos. ¿Qué es? Es la probabilidad que tiene el individuo de adquirir una infección, una alergia o una toxicidad secundaria a la exposición a material biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la actividad laboral. Agentes biológicos o peligros biológicos, microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Existen dos categorías de riesgos laborales, están los usos intencionales y uso no intencional. El uso intencional es donde se incluyen profesionales de la ciencia de la salud, ciencias agropecuarias y ciencias biológicas, que directamente en su trabajo manipulan este tipo de agentes. Por ejemplo, los trabajos relacionados con las industrias farmacéuticas, con la industria alimentaria y microbiología. Uso no intencional. La exposición es incidental al propósito principal del trabajo. En este grupo se pueden considerar las enfermedades causadas por agentes biológicos transmitidas de una persona a otra por su estrecho contacto, como la tuberculosis, la gripa, y enfermedades de origen alimentario como la salmonela, la Escherichia coli, y enfermedades endémicas existentes en el país, como lo es el dengue y la malaria, enfermedades de origen zoonótico como la rabia, leptospirosis, brucelosis, enfalitis esquinas y entre otras enfermedades asociadas a los parásitos y en las presencias de hongos a las que la población se expone en sus actividades diarias. Bioseguridad es el conjunto de políticas, normas, procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles, sin atentar contra la salud de las personas que elaboran y o manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas, experimentaciones genéticas y sus procesos conexos, e igualmente garantizan que el producto de esta investigación o proceso no atente contra la salud y la seguridad de los trabajadores, pacientes, visitantes o bienestar del consumo final ni contra el ambiente. Desinfección, conjunto de operaciones destinadas a eliminar o reducir el número de agentes infecciosos en cualquier instrumento, superficie o material, por medio de físicos o químicos. Según la capacidad del agente para destruir microorganismos, se definen 3 niveles de desinfección: alto, intermedio y bajo. Factores de riesgos biológicos, conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y organismos corporales humanos y animales presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas contagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. Gestión del riesgo biológico, proceso mediante el cual se establece el contexto estratégico en el que se va a realizar la gestión. Se identifican los peligros, se evalúan los riesgos y se comunican. Se realiza su control, monitoreo, se vigila la salud de los trabajadores con el propósito de generar una cultura de prevención, soportados de una estructura que se dirige hacia la gestión eficaz de las oportunidades y el control de los efectos adversos, garantizando también la seguridad y previniendo impactos nocivos al medio ambiente. Señales de peligro biológico. Son señales de seguridad que incluyen un símbolo de riesgo biológico de texto que varían para indicar solo personal autorizado, desechos contaminantes, disposición adecuada de desechos infecciosos y no almacenen alimentos o bebidas en este refrigerador. Enfermedad laboral por exposición o agente biológico. Son aquellas patologías contraídas con resultados de la exposición a agentes biológicos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que trabaja o se ha visto obligado a trabajar, y que están contempladas en la tabla de enfermedades laborales o que sin estar en ellas se muestran en las relaciones de casualidad con los factores de riesgo ocupacional. Clasificación de los agentes. Grupo de riesgo 1, que es riesgo individual y poblacional escaso o nulo, que son microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o en los animales. Grupo de riesgo 2, riesgo individual moderado, riesgo de población bajo. Agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal del laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de la población es limitado. Grupo de riesgo 3. Riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo. Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales, pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Grupo de riesgo 4. Riesgo individual o poblacional elevado.
Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o en los animales que se transmiten fácilmente de un individuo o a otro, directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Mecanismos de transmisión de microorganismos, que son un conjunto de sistemas o medios que van a facilitar que pueda ocurrir un contacto con un agente infectivo. ¿De quién? Del trabajador. De entre los mecanismos de transmisión encontramos dos, que es el de transmisión directa y el de transmisión indirecta. El de transmisión directa es el que va del paso A al paso B, es decir, hay una fuente de infección que pasa a un sano susceptible. Y esto ocurre porque hay una relación inmediata. Esto ocurre en un espacio y en un tiempo breve. También tenemos la transmisión indirecta. Esta transmisión indirecta existe porque hay una separación en tiempo y distancia entre una fuente y un sujeto, habiendo medios animados o no. Para dar un poquitico más de explicación a cada uno de los dos, voy a poner unos ejemplos. El de transmisión directa puede ser por vía sexual, porque ocurre un contacto físico, porque hay un contacto de mucosas, por secreciones, por excreciones, por una vía transplacentaria o por transmisión intraparto. También puede ocurrir por el aire, por microorganismos que tienen salida por el aparato respiratorio y que van a contaminar el aire. Ejemplos de transmisión indirecta pueden ser objetos inanimados, puede ser el suelo, el agua o alimentos que estén contaminados. Rutas de transmisión. Según la terminología del PCI, vías de transmisión de microorganismos se pueden clasificar convencionalmente en 5 categorías. Acá las podemos observar con algunas imágenes. Tenemos por contacto, por gotas, por aire, por vehículo común o por vectores. Por vectores se refiere cuando existen insectos como por ejemplo las garrapatas que pueden transmitir enfermedades. El vehículo común es cuando hay solo una fuente que está contaminada, que puede ser un alimento o puede ser una solución intravenosa o un material que pasa infección a muchos huéspedes. También está el por gotas, son virus que causan infecciones del tracto respiratorio, como por ejemplo el virus de la influenza, la rubeola, las paperas, entre otras. Por aire también puede haber infecciones y virus como por ejemplo la gripe o el sarampión o la viruela. Por contacto también existe exposición cuando hay microorganismos que se transfieren por el contacto físico. También pueden ser la evidencia de virus como la gripe o la influencia, entre otros también. Vías de transmisión de agente biológico. Encontramos la vía respiratoria. Esta consiste cuando inhalamos agentes biológicos que están presentes en el aire, normalmente como partículas que pueden ser sólidas o pueden ser líquidas. Un ejemplo de esta puede ser la agitación de cultivos microbiológicos, humidificadores y torres de refrigeración. La vía dérmica, este es un agente que va a entrar en contacto con la piel o con la mucosidad de algunos de los trabajadores. Tenemos el ejemplo de los bioaerosoles. Vía oral o digestiva es una transmisión que se produce por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas. Esas se transmiten pues por el contacto también con la mano, con nuestras manos o con la boca. El de vía parental es la entrada del agente biológico que se produce a través de capas muy profundas de la piel debido a cortes, heridas, pinchazos, mordeduras o picaduras. Con respecto a los cortes o a los pinchazos, hay que tener los elementos de protección cuando estamos pues en un hospital. Los agentes biológicos son microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados cultivos celulares y endoparásitos humanos. Son susceptibles de originar cualquier tipo de infección o enfermedad, alergia o toxicidad y pueden ocasionar un accidente de trabajo cuando el trabajador se encuentra en exposición por lesiones percutáneas, inhalación, contacto con mucosas o piel rasgada o no intacta, o por material infeccioso que incluye fluidos corporales, equipos o dispositivos médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados que favorecen el ingreso de estos microorganismos
que pueden generar lesiones orgánicas, perturbación funcional, invalidez o hasta la muerte. Estos agentes biológicos son las bacterias y afines, los virus, los priones, que son microorganismos que pueden producir muerte neuronal. Están los parásitos, los protozoos, que dentro de estos protozoos hay 4 clases, que están los flagelados, los ciliados, los rizópodos y los esporosos. También están los hongos. Las obligaciones de los trabajadores son aplicar y cumplir todas las medidas establecidas por las diferentes empresas que buscan prevenir y controlar los riesgos biológicos, incluyendo las normas de trabajo seguro, las precauciones estándares o por mecanismos de transmisión. Tener en cuenta todos los procesos de limpieza y desinfección, el uso adecuado de los elementos de protección, deben mantenerlos higiénicamente limpios. Es importante que asistan a todas las inducciones y reinducciones y entrenamientos y capacitaciones periódicas programadas por la empresa. Deben mantener los protocolos de manejo y procedimientos establecidos por las empresas relacionados con el manejo y prevención del riesgo biológico, informar al jefe inmediato de todos los incidentes y accidentes relacionados con los riesgos biológicos, con los agentes biológicos. Deben velar por el cuidado y el mantenimiento periódico de los equipos y maquinaria e instrumentos para el control del riesgo biológico. Estas obligaciones están consignadas en los decretos 1295 del 94, específicamente en el artículo 22, y la resolución 2400 de 1979 en el capítulo 3, artículo 3. En Colombia se define como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En el decreto 1477 del 2014 se establecen 2 grupos de acuerdo a la enfermedad que tiene relación con el riesgo biológico. Hay una sección número 1, agentes etiológicos, factor de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales, agentes biológicos. Otra sección, la sección 2, grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico. Grupo 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. Tenemos una tabla que nos va a dar una actividad, unas enfermedades y unas vías de transmisión. Dentro de las actividades que tienen el riesgo biológico están los laboratorios, el personal de centros sanitarios, personal de atención a grupos de riesgo, está la agricultura y la ganadería, industrias lácteas, industrias cárnicas, industrias de lana, industrias del curtido, producción de abono orgánico, saneamiento público,
Tenemos también la limpieza urbana, trabajadores en minas y zanjas, alcantarillas, veterinarios, cuidado de animales y la prostitución. De las enfermedades que tenemos está el SIDA, está la hepatitis, está el herpes, la tuberculosis, la zoonosis, el tétanos, los diferentes parásitos, la brucelosis, la tuberculosis bovina, está la carbunco, está la fiebre Q, tétanos, leptospirosis, las hepatitis, y dentro de las vías de transmisión tenemos cultivos de gérmenes en los laboratorios clínicos, material biológico, los pinchazos, contacto con fluidos biológicos, material instrumental, suelos, aguas, mosquitos, leche, animales, lanas, pieles, estiércol, harina de huesos, herramientas, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Marsal. Hoy les voy a hablar sobre lo que es higiene de manos, manejo de elementos cortopunzantes, limpieza, desinfección e higiene, elementos de protección personal, manejo de residuos y vacunación. Empezamos con la higiene de manos. Parece una tarea simple, pero es esencial para prevenir enfermedades y la propagación de infecciones a otras personas. Se considera como higiene de manos al conjunto de métodos y técnicas que remueven, destruyen, reducen el número y la proliferación de los microorganismos de las manos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clasificación de higiene de manos. Existen varias clasificaciones, les voy a hablar sobre las más importantes. Está el lavado o fricción de manos, que es el lavado de manos con jabón no medicado. Este lavado consiste en hacer fricción breve y enérgica de todas las superficies de las manos, con jabón común seguido de enjuague con agua. Este lavado lo que busca remover la suciedad, el material orgánico y disminuir la concentración de microorganismos transitorios. Está también el lavado de manos con jabón antiséptico. Este proceso se debe asegurar todas las superficies de las manos como palmas, dedos, espacios interdigitales, región ungueal, en contacto con el agua y jabón. Se debe realizar fricción para eliminar la materia orgánica y suciedad. Luego se enjuaga con jabón en el chorro de agua para eliminar todos los residuos por arrastre. También está la fricción de manos con compuestos a base de alcohol. Entre esto tenemos agua o solución antiséptica o gel alcohólico. La solución a base de alcohol más eficaz son aquellas con concentración de alcohol entre 60 y 90%. Esto es de acción rápida, no irritante y para uso frecuente. Manejo de elementos cortopunzantes. Es uno de los riesgos más grandes que enfrentan los trabajadores de salud. Ellos son, pues, para mi consideración, son los que están más expuestos, ya que trabajan diariamente con jeringas, con lancetas, con todo ese tipo de elementos cortopunzantes. También se conoce como toda lesión percutánea provocada por un pinchazo o un objeto cortopunzante que acarrea un riesgo de infección por un patógeno transitorio por sangre. Esas infecciones pueden ser como el VIH, hepatitis, entre otras. ¿Cuáles son los elementos cortopunzantes? Es cualquier tipo de instrumentos médicos cortopunzantes que entran en contacto con la sangre u otros fluidos corporales, como
Ahí en la imagen se ve el aguja, bisturí, lancetas, todas estas herramientas que cortan y penetran en la piel. Recomendaciones. Durante la manipulación, limpieza y desechos de elementos cortopunzantes, el personal de salud deberá tomar rigurosa precaución para prevenir accidentes laborales. Otra de las recomendaciones que debemos tener en cuenta, o que deben tener en cuenta más que todo el personal de salud, es tener precaución al momento de realizar estos elementos. No destapar ni desempacar el objeto afilado hasta que sea hora de utilizarlo. Que también mantenga el objeto apuntando lejos de él. No vuelva a tapar ni doble un objeto afilado, que mantenga la punta lejos del objeto. Ahora les voy a hablar sobre la limpieza, desinfección e higiene. Estos son muy importantes para fortalecer e incrementar la cultura ambiental, sanitaria y para mantener un entorno saludable, aportando bienestar a las personas en el lugar de trabajo. También en las empresas es conveniente que tengan un plan de limpieza establecido con las diferentes acciones a realizar, de los implementos que se van a utilizar y la frecuencia de las actividades de limpieza e higiene, y tener el personal capacitado. Existen diferencias entre limpieza y desinfección. La limpieza es el proceso de remover y eliminar la suciedad y los gérmenes de superficies u objetos utilizando jabón o detergente y agua. La desinfección, en cambio, elimina de forma específica las bacterias y virus de superficies u objetos mediante el uso de productos químicos. Ambos son esenciales para cualquier procedimiento efectivo de control de infecciones y ayudan a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas. También debemos tener en cuenta siempre que debemos limpiar antes de desinfectar. Las recomendaciones para la limpieza, desinfección e higiene es tener el personal capacitado, tener los elementos de protección personal que se requieran para dicho procedimiento. Antes de desinfectar se debe limpiar, contar con los implementos necesarios, también contar con la ficha técnica o de seguridad de las sustancias químicas, entre otros, las sustancias químicas que se van a utilizar. Otro sería también que el personal debe utilizar los elementos de protección personal adecuados a la actividad que va a realizar con las exposiciones que se prevén. O sea, dependiendo de la actividad que va a realizar, así debe ser también los elementos de protección personal. Elementos de protección personal. Los elementos de protección personal se dividen en distintas categorías. Protección a la cabeza, el cráneo, protección a los ojos y cara, protección a los oídos, protección de las vías respiratorias, protección de las manos y brazos, protección de pies y piernas, cinturones y arnés de seguridad para trabajadores para trabajos en alturas. El fin de estos elementos de protección personal es aumentar su seguridad, protegerlos de cualquier accidente y cuidar su salud en el trabajo. Así también, dependiendo de la labor que ellos estén realizando, que la persona esté realizando, así también va a ser su seguridad. Aquí en las dos imágenes vemos la primera, un señor utilizando pues el casco, las manos gafas, las botas especiales y unos guantes. Eso ya se utilizan como para obras o zona industrial. Está la otra imagen cuando el personal está trabajando con agentes químicos, con desinfectantes y todo eso, pues así mismo se deben proteger. Ahora vamos a hablarles sobre lo que son los residuos. Los residuos son material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo. O sea, todo lo que ya prácticamente no nos va a servir.
Por lo tanto, el concepto de residuos se emplea como sinónimo de basura, es decir, por hacer referencia a los desechos que el hombre o que a diario producimos. En manejos de residuos, esto se maneja o se usa para designar el control humano de recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de desechos. Esta acción son a los efectos de reducir el nivel de impacto negativo de los residuos sobre el medio ambiente y la sociedad. Debemos tomar conciencia para saber cómo manejar todos estos residuos. Aquí en los tipos de residuos, para hacer un buen manejo de estos debemos tener en cuenta los diferentes tipos de residuos que hay. Está el residuo urbano, que es básicamente lo que a diario botamos, los desechos domésticos. Está el residuo industriales, que son los inertes, que son escombros y materiales similares, en general que no son peligrosos para el medio ambiente. También está el residuo peligroso, que son por su composición química u otras características requieren un tratamiento especial. Está residuos agrarios, son los que producen de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o las industrias. También están residuos médicos y de laboratorio. Estos son restos de trabajos clínicos, médicos o materiales de investigación. Estos también requieren de un tratamiento especial. Y por último están residuos radioactivos, que son los materiales que emiten radioactividad o compuestos de metales pesados. En la vacunación, según la Organización Mundial de la Salud, se define como vacunas como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Esta es muy importante, la verdad, para prevenirnos o ayudar a mitigar un poco lo que son enfermedades. Entre esas están como la gripa, ahora mismo estamos viendo lo del COVID-19 y entre otras enfermedades. ¿Cómo actúan las vacunas? Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales de nuestro organismo. Esto quiere decir que fortalece nuestras defensas. De este modo reduce el riesgo de contraer enfermedades. Actúa desencadenando una respuesta de nuestro sistema inmunitario que reconoce al microbio invasor. Ya puede ser un virus, puede ser una bacteria. También genera anticuerpos, que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce naturalmente para luchar contra enfermedades. También recuerda la enfermedad y el modo de combatirla. Si en el futuro nos vemos expuestos al microbio contra el que protege la vacuna, nuestro sistema inmunitario podrá destruirlo rápidamente antes de que empecemos a sentirnos mal. Entonces, para esto es muy importante vacunarnos, y sobre todo para los trabajadores expuestos en su entorno laboral o agentes biológicos, se deben inmunizar o vacunar para disminuir los riesgos biológicos que pueden causar enfermedades y así evitarnos muchas enfermedades que a veces nos puede llegar o costar la muerte.